¿Y esto para qué me vale a mí? En lo personal. Porque si ustedes, hermanos, van leyendo, para facilitarnos los escritores ya modernos han organizado un libro en capítulos y en textos. Por si acaso, hermano, todos los libros de la Biblia no tienen capítulos, no tienen textos, ¿eh? Es un solo pensamiento, es como una carta. En la carta usted no pone capítulo 1, salutación, capítulo 2, no, es una sola carta. Es una presentación, el cuerpo y la despedida. Si no, nosotros para entender lo ponen. Entonces, hermano, está inmerso en el capítulo 8 que nosotros somos elegidos por Dios. Y para Pablo, para refrendar, para entender mejor, pone pues como ejemplo, el gran ejemplo, la elección de Israel. Es por eso. Entonces dice acá, hermanos, la elección de Israel. Soy el pastor Huberto, el pastor de la iglesia de los elegidos por Dios. La palabra de Dios dice escogidos para salvación, elegidos según su propia determinación. Amén. El texto dice, hermanos, lo siguiente: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9, 15, 16. Vuelvo a repetir, dice: tendré, está hablando Dios, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino ¿de qué? De la misericordia de Dios. Romanos 9, 15, 16. Bendito Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra, usando mis labios, Padre Santo, tu palabra. Queremos escuchar, bendito Dios, esta mañana, y apodérate, Padre Santo, de nuestros pensamientos. Y reprendemos todo pensamiento contrario a tu palabra. Gracias, bendito Dios, te ofrecemos un corazón humilde, sencillo, Padre Santo, Señor mío, Divino Salvador, para aceptar tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hay una condición, hermanos, cuando uno quiere realmente aprender las cosas de Dios. Debemos quitarnos de nosotros todo pensamiento anteriormente que nos andaba, ¿no? O sea, conceptos que tú puedes partir mal o partir bien. O sea, los prejuicios. Este tema es muy prejuicioso. ¿Para qué vamos a hablar, hermanos? Son dos grandes teólogos que definen sus posiciones. Y uno, de acuerdo a lo que se inclina, y pones, hermanos, tu parche y dices no. Por eso es mejor tener la sencillez, hermanos, del niño, donde no cuestiona. Los niños son como dice Cristo, ¿no? Si no son como niños, no van a entrar al cielo. ¿Qué significa la sencillez? No argumentan. Ellos creen todo lo posible. Ellos no dicen, no, eso es imposible. Un niño nunca habla de lo imposible. Cree. Tú le dices, el niño cree, porque de repente todavía no tiene estudio de matemáticas, no tiene estudio de física, y él cree todo lo que se le dice, pues, no cuestiona. El problema de nosotros, hermanos, es que tenemos algunas creencias ya establecidas, y eso nos impide a realmente, hermanos, a interpretar, entender la palabra de Dios. Así es. Por eso, hermanos, cuando uno quiere aprender, escuchar la voz de Dios, hay que despojarnos de todas teorías, prejuicios y decir, Señor, habla. Como cuando
Samuel, ¿no? Escuchaba la palabra de Dios. Samuel, ¿no? Iba pues a Elí y al final Elí le dijo, dile, habla Señor, que tu siervo escuche. Entonces cuando uno se siente, hermanos, como ahora, hay que tener la humildad de despojarnos de todo prejuicio. Si no, hermanos, en vano usted se sienta, porque después vamos a estar peleados. ¿Ok? Bien, entonces hermanos, con este consejo comenzamos. Sí, es verdad, hermanos, esta es una de las doctrinas más difíciles. Y, como digo, en nuestra denominación no lo considera. Pero hermanos, si yo dejo de predicar esto, porque pertenezco a la denominación, la verdad, un día yo voy a pararme ante Dios y Él me va a juzgar. Según Timoteo dice, hermanos, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta bien la palabra de Dios. Y eso debe ser, hermanos, una de las acciones más grandes que el pastor tiene que tener. Estudiar. Bueno, acá, porque la iglesia es chica, yo puedo estar, hermanos, trabajando en la mañana, llegué temprano, ayudé a las bancas, hemos subido y de repente el otro domingo va a haber tarea, me voy a poner, pero ese no es mi labor. Muchos confunden eso, al pastor no le vemos, no es mi labor eso. Mi labor es, hermanos, estudiar las 24 horas del día la palabra de Dios, escudriñar como Esdras, vivirlas y transmitir. Eso es la labor principal de un pastor. Ojalá, hermanos, en las iglesias aparecieran. Ojalá en esta misma iglesia aparecieran todos ustedes, los que tienen el talento de enseñar, aprendieran, juzgar, estudiar, hermanos, estaríamos súper, ¿no? Es mi esfuerzo, hermanos, presentarles siempre, los jueves, por ejemplo, yo quisiera verlos, quisiera debatir con ustedes, pero muchos de ustedes están ausentes. Por eso, hermanos, no sé, estoy pidiendo a Dios que me dé otra estrategia. ¿Qué estrategia hacer para que usted se siente acá? Me escuche. Ahora con el online estamos un poquito, ¿no?, relajados. De repente me dan un mensaje con esta canchita en la boca, no sé cómo estaremos. Siempre se ha dicho, hermano, está bien, nosotros saludamos a los hermanos que se están conectando, pero esto debe ser, hermanos, para los hermanos que están impedidos por motivos de salud o de distancia. No es para todos. Usted escucha, hermanos, programas muy bonitos, y ¿qué dice el pastor o el mensajero? Por favor, anda a tu iglesia. No dice quédate acá. Ellos mismos, ¿no? Y se recomiendan. Hay gente, hermanos, que puede hacer mucho para llegar a un lugar. Pero a veces, hermanos, no nos esforzamos, como decía Anita. A veces llegamos tarde, ¿no? Llegar tarde, ¿qué significa, no? Cuando uno trabaja, ya no marcas la tarjeta, pues, ya te jalaron, y estás. Pero acá, bien, hermano, no queremos desviarnos. Vamos a hablar la elección. ¿Qué es elegir, no? Es una de las atribuciones de la soberanía de Dios. Sí, hermanos. Y no le vamos a juzgar a Dios. El hombre, ¿qué cosa es, pues, no?, para juzgar a Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo eligió Dios a Israel. Porque la verdad, si hablamos así humanamente, hermanos, Israel es un pueblo casi que no ha aportado nada al desarrollo cultural de la humanidad, francamente. No ha sido, pues, la tierra de Aristóteles, de Sócrates, ¿no? Dios hubiera escogido, pues, esos pueblos tan grandes, ¿no? A Roma, a los griegos, ¿no? A los macedonios. Pero escogió un pueblo chiquito que no destacó en nada. Pero lo escogió, pues. ¿Por qué lo escogió? Qué difícil, ¿no? Ese es como decir, ya después decimos mejor, para no perder la hilación. Entonces, hermanos, vamos a ver el argumento de Pablo.
para la elección de Israel, que es lo mismo para nuestra elección, de nuestra salvación para nosotros. Entonces hay tres elementos, ¿no? La elección de Israel. Primerito, hermanos, la elección de Israel no era por méritos. No, no es por méritos. Dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, antes que los mellizos nacieran, se están refiriendo a... Porque dijimos, ¿no? Para ser israelíes tenían que nacer de hijos de la promesa, no hijos de Abraham. Porque hijos de Abraham, pues ya han averiguado, hermanos. Abraham, después de que muera Sara, tuvo 6 hijos más con Setura, tuvo a Ismael. Abraham, pues todo el mundo creo es de Abraham. Pero solamente son hijos de Dios los nacidos, ¿no? En el hijo de la promesa, ¿quién? En Isaac. Y nosotros somos, hermano, espiritualmente hablando, hijos de Abraham, porque creemos en las promesas de Dios, ¿no? Creemos en la salvación. Y dentro de ella, hermanos, cuando hijo de la promesa, Isaac, que representa a Cristo, se casa ¿con quién? Con Rebeca. Y dentro, hermanos, allí, pregunta de examen, ¿cuántos años tuvo Isaac cuando embarazó a Rebeca? A ver, profesores, maestros, 60 años. No era tan viejo, 60 años. Pero tuvo, hermanos, unos niños gemelos. Bueno, científicamente se habla así, gemela no es así mellizos, ¿no? Para nosotros mellizos. Gemela en forma general, pero cuando ya se da que las condiciones físicas son exactas, de un solo saco, ¿no? De un solo huevo, son exactamente igualitos. Mujeres, el mismo ojo, casi diferente, casi la mamá nomás creo que se distingue quién es alguien, ¿no? Pero son exactamente. Pero en este caso hay que hablarlo para no confundir los mellizos. Eran 2 muchachos. Uno, el mayor, se iba a llamar, ¿qué cosa? Esaú. Y el menor se iba a llamar Jacob. Pero dice, en el vientre de la madre ya se pelearon, ¿no? Y Dios le dijo a Sara, hay 2 pueblos grandes que están ahí peleándose. Se van a pelear toda la vida. Pero hay una cosa, le dice, ¿no? El mayor servirá al menor. Antes que nazca, antes de nada, Dios elige ya. Por eso se dice acá, sin embargo, antes que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o algo malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Para recrear nomás, hermanos, eran los 2 completamente diferentes. El mayor era alto, robusto, barbudo y pelirrojo. El otro era un lampiño, medio, no voy a decir afeminado tampoco, pero todos, ¿no? Por lo menos, hermanos, y ambos. El otro era después de su vida, ya cuando murió, si yo hubiera escogido como Dios, ¿no? Ya en la muerte diría, no, este pata se merecía, este no. Pero Dios lo escogía antes de que todavía hicieran algo bueno o
como dice acá. Sin embargo, antes que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar su propósito de la elección divina, no en base a ¿qué? A las obras, sino en base al llamado de Dios. Se le dijo, a ella el mayor servirá al menor. Entonces, hermanos, lo primero que debemos saber, hermanos, que Dios elige, no sé, pues, a su manera. ¿Quién conoce la mente de Dios? Él elige. Nosotros somos 6 hermanos. ¿Por qué Dios me eligió a mí para ser pastor? Soy el penúltimo. Mis hermanos mayores tienen más capacidad que yo. Fíjense, ¿no? Y es así. Entonces, hermanos, acá hay una cosa que tenemos que me queda del versículo. La elección que hace Dios es no en base a obras, sino al llamado de Dios. Más o menos concuerda con Pablo cuando dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y también la fe es un regalo de Dios. Entonces nadie puede decir, hermanos, que yo soy salvo porque me esforcé, porque trabajé, porque diezmé y todo. No, eso es como una consecuencia. Somos salvos, número 1, porque Dios nos eligió. Dice la palabra de Dios en Romanos mismo, ¿no? En los versículos anteriores, porque a los que de antemano, o sea, en la mente de Dios nosotros ya existíamos, hermanos. Antes que el mundo se fundara, ya existíamos en la mente de Dios. Ya nos conoció Él, porque es Dios. Y a los que nos escogió, dice, nos predestinó con un propósito especial acá en la tierra. ¿Para qué? Para que seamos, hermanos, como su Hijo Cristo. Sí, nosotros somos predestinados, hermanos. Dios nos ha elegido de un montón de personas. Y es en vez de amargarnos, más bien nos debe dar una alegría, ¿no? Porque nos ha escogido, nos ha elegido. No porque merecíamos. Mucha gente piensa, no, es que mi papá fue pastor, es que no, hermano, no tiene nada que ver. Ni el color de la piel, ni la condición social, nada. Y si usted a través de la palabra de Dios ve, hermanos, que Dios levantó a gente, estoy viendo acá a Jefté. ¿Jefté quién era? Hijo de una prostituta. Sí, pero era valeroso. Lo despreciaron y se fue. Y cuando tuvieron problemas lo llamaron y Dios lo utilizó. Seguro por eso lo has puesto. Es así, hermanos, gente así. Dios, en la mente de Dios ya sabía que Él iba a hacer. Dice, de acuerdo al propósito. Dios siempre es un Dios de propósitos. Para demostrar la existencia de Dios, siempre se habla que todas las cosas que existen tienen un propósito. Fíjense, hermano, hasta las ratas tienen un propósito para existir. Imagina si no existieran ratas, nos llenaríamos de basuras, no sé cómo estaríamos, de verdad. Hasta las bacterias, hasta las pandemias, todo, hermanos, tiene un propósito. Dios hace un propósito levanta. Es el instrumento de Dios. ¿Quién puede hablar, hermanos, bien o mal de Nabucodonosor? Un rey malo, malísimo, ¿no? Que masacró, quemó el templo de Dios. Pero en en Ezequiel, ¿qué dice? Nabucodonosor es mi hijo, es mi instrumento, yo lo levanté. Pone reyes y quita reyes. Ahorita estamos viendo eso. Sale un hombre desconocido y miren, el peruano tiene que saber, hermanos. Mira lo que estoy hablando. Dios, con la elección del Señor Pedro, nomás, hermanos, uno se da cuenta
cómo el poder de Dios actúa. Cómo es un tipo, hermanos, que la verdad ni tenían, ni disculpándome, ¿no? De los que lo malo que lo quieren, todo está muy bien. Pero un tipo, hermanos, de la chácara, un tipo con un castellano escaso, conocimiento mental casi escaso, puede derrotar a una hija de un ex dictador, crecido en las mejores universidades de Estados Unidos, con el apoyo económico de toda la derecha peruana. Era imposible humanamente hablando, hermanos, que podía derrotarlo, pero lo derrotó. Ni siquiera ahí sabemos que es la mano de Dios. Dice su palabra que Él pone reyes, quita reyes. Está en Daniel. Y Romanos dice, hermanos, que toda autoridad viene de Dios. No dice los comunistas, no, dice toda autoridad. Y eso escribió Pablo en la época más difícil de la era cristiana, cuando estaba Nerón, un romano que estaba masacrando a los cristianos. Y él dice, Nerón ha sido puesto por Dios y hay que obedecerlo. Ese es un llamado, hermanos, para todos nosotros, para pensar que detrás Dios no se mete en las decisiones ya del elegir, es otra cosa. Entonces acá, ¿no? Vemos, hermanos, que Dios no le interesa, la verdad, habría que preguntar, ¿por qué escogió Dios? No, los niños no habían hecho nada malo todavía, ni el otro era un dechado de virtudes, nada, hermano, los dos prácticamente malazos. Pero Dios dice, escogió. No por obras, sino de acuerdo a su llamado. Y Dios, hermanos, a ti te ha escogido, no importando quién eres tú, para un propósito muy especial que debes cumplirlo, hermanos. Un día yo me encontré con hermanos que me conocían en mi ex iglesia, ¿no? La verdad, la sorpresa de ellos fue, les dije, yo soy pastor. No es que yo era pues un delincuente tampoco, hermano, pero no tenía perfil de pastora, jamás. Tampoco voy a decir que era un mujeriego, ¿no? Yo me casaba casto, por ejemplo, pero hermanos, no pintaba pues, para pastor. A los pastores les decía la vida imposible, les fastidiaba, me burlaba, y a todo el mundo, imposible escogiendo humanamente que yo pudiera ser pastor. Pero sí he visto, hermanos, más bien de esta temporada, muchos hermanos muy consagrados que estudiaban en el instituto bíblico, casi pastor, no son pastores. Entonces preguntaron, ¿no? ¿Qué vio en mí? Talento, no. Su papá fue tampoco. No sé, pues tenía que preguntarle cuando llegue al cielo a Dios. Sí, es su voluntad, es su soberanía. Entonces, no en base a obras, sino al llamado de Dios. El segundo concepto, hermanos, ahí ya viene la palabra de la justicia. Entonces, ¿Dios es justo o es injusto? Yo he visto, hermanos, a una hermana, no voy a decir el nombre, muy consagrada. Competíamos en la iglesia, pero ella me ganaba porque era profesora por excelencia. La verdad, cuando ella predicaba, sin usar todos estos PowerPoint, la iglesia se callaba. Se casa con un hermano nuevo allí, pero también muy bueno, profesor de Ruco, muy consagrado él. Yo recuerdo que un día Charo me lo deja al pequeño y todo el día, hermano, no lo podía tolerar a él. Me hizo cuantas travesuras y yo no comía, estaba perdiendo, ¿no? En horas, ¿no? ¿Cómo son los padres? En horas perdí la paciencia, ¿no?
Y como yo no quería pegarle, ¿no? El niño tenía 1 año y medio, así. Lo boto, hermano, hice el afán de botarlo. ¡Ah, te vas! Y él sale y se va a la iglesia, hermano. Pobrecito, no se va. Y se encuentran con su profesor. ¡Oh, Rocco, va! Y yo disimulado, hoy se ha venido acá. Te comienzo, les digo, hermanos, ¿para qué? Porque después ellos se fueron a su tierra. Y con ella yo me encuentro años después. Y con lágrimas en los ojos me dijo, Huberto, no soy nada. Porque ella estaba por terminar el pastorado. Y su esposo era un brillante tipo, ¿no? Pero me dijo, no, Huberto, se ha dedicado a la política, se ha puesto mujeriego y va a la casa borracho. Qué desgracia, la verdad, Dios mío. Sinceramente, oro siempre por esa pareja, ¿cómo estará? No sé. Pero veías la trayectoria. Entonces uno puede decir, Dios es injusto con esa mujer, ¿no? Que la he conocido años, ¿no? Se consagró a las cosas de Dios. Y es lo que todos podemos preguntarnos, dice acá. Y así está escrito, amé, mira lo que dice Dios. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Quién dice? Dios. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? Dice Pablo, ¿no? ¿Acaso es Dios injusto? Y Pablo dice, de ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla. Y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Me falta una música de terror romano. Está diciendo Dios, hermanos. Repito, dice, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Está hace un contraste, hermanos. No es tanto que aborreció, sino la traducción con el lenguaje hebreo no es exacto, pues. Más o menos es preferí, dice la palabra, es preferencia. Preferí a Jacob y el otro no le preferí. Entonces yo quiero, hermanos, que ustedes, a ver, suponiendo que en esta iglesia habría 5 mujeres muy bonitas, y yo todavía soy soltero, ¿no? Tengo mis 25, 30 años, con todo, mi pinta, todo hermoso, y están las 5 candidatas. Pero yo si elijo, hermanos, ¿soy injusto? No voy a estar con las 5, pues. Yo tengo que elegir a uno. Entonces me dirían, es pastor, qué malo que es. No es. De la misma manera, hermanos, Dios en su soberanía no está obligado a casarse con los 5. Tiene que verlo así. Si no, hermanos, nos bloqueamos, pues. Es, hermanos, soberanía. Dios no está obligado. Hay mucha gente, por ejemplo, los pobres acá en el Perú, no solamente en el Perú, en todos los sitios, creen que por ser pobres estamos obligados a darle algo. No, hermanos. No estamos obligados. ¿Quién me dice qué es misericordia? ¿Qué cosa? Sí, la mitad me has dicho. Es misericordia es compasión que no merecemos. Esa es misericordia. Una compasión que no merecemos. Y Dios, al tener misericordia, está obrando, hermanos, nos está haciendo un favor inmerecido. Nosotros, por justicia, estamos sentenciados a la condenación eterna. Por justicia, por nuestras obras. Pero Dios, por su misericordia, se compadece. Y esa es la gracia, pues. La gracia es favor inmerecido. No es un mérito, no es un esfuerzo del hombre.
Entonces, no es que Dios, hermanos, sea injusto. El amor, hermanos, de Dios o el amor de cualquier, hermanos, no es que vamos a dar a toda la gente. No, es, hermanos, hace uno de acuerdo a lo que tú piensas soberanamente. No vamos a decir porque Dios es buena gente con todos. No. Y mira lo que dice, hermanos. Esta palabra le dijo a quién, a Moisés. Pero hay que saber por qué le dijo, cómo le dijo y cuándo le dijo, ¿no? Porque si no, hermanos, no vamos a entender bien. Resulta, hermanos, cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, 430 años, Dios levanta pues acá a Moisés, ¿no? Como la vida de Moisés se nota que es la soberanía de Dios, ¿no? Como Dios lo esconde y todo esto, como vive, ¿no? Hasta que a los 40 años se escapa del palacio y comienza su vida, ¿no? Dios, hermanos, los escoge con maravillosas, portentosas plagas, los libera en forma muy, 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 muy grande, ¿no? Y llegan al monte de Sión y les da, hermanos, los 10 mandamientos. Número 1 era, hermanos, que no adoren a dioses falsos, como habían adorado allí 430 años en Egipto. Y en eso redunda casi todos los mandamientos y el amor al prójimo. Pero ustedes saben la historia, hermanos. Después de escuchar, temer, porque escuchan la voz misma de Dios, pasaron 40 días y ¿cómo lo vemos a los israelitas? Adorando al becerro. La verdad, es como para masacrarlos, pues. Por eso la ira de Moisés, que las tiró los 10 mandamientos, lo tira, hermanos, y se molesta Moisés. Y hermanos, Dios habla, pero la gente escucha, le dice, sí, van a ir, pero yo no les acompaño. Voy a mandar a un ángel que vaya con ustedes. Ustedes no me merecen que yo esté con ustedes. Y ahí le ruega, Moisés le dice, no, si tú no vas, tampoco yo voy. Y comienzan a discutir entre Dios y Moisés, ¿no? Y cuando más o menos ve que Dios cede, ¿no? Y se aplaca su ira, ¿no? Su bronca, ¿no? Es como cuando uno se casa. Imagínate que, hermanos, yo me case y saque a una mujer cualquiera, lo amo, a pesar que me dije, no te metas con esta mujer, me voy a trabajar y vuelvo a mi casa, lo encuentro acostado en la cama con otro. Igualito. Le hicieron el adulterio a Dios. Terrible. Adorando, hermanos, a un becerro hecho por ellos mismos y decir, tú nos has sacado de Egipto, ¿no? Qué terrible. Entonces, hermanos, cuando Dios entra, por decir así, en acción o entra a entender al hombre, le lanza pues esta frase: sí, voy a tener clemencia del que yo quiera tenerlo. Todos merecen muerte, pero voy a tener clemencia del que yo quiera. En otras palabras, hermanos, Dios tenía para desaparecer a todos por justicia, pero lanza una esperanza y dice, sí, voy a tener clemencia del que yo quiera tenerla y misericordia del que yo quiera. Y eso queda hasta ahora. Dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tener y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. No es porque es lindo, ni porque es bonito, sino ante los ojos de Dios. ¿Cómo será, pues? ¿Cómo los ve? Entonces, a este punto, hermanos, si Dios es justo o injusto, podemos plantear algunas preguntitas. En primer lugar, hermanos, para ver la justicia de Dios, se ve la misericordia, primerito. Como muy bien Alex ha definido, ¿no? La misericordia es la compasión de Dios que no merecemos nosotros. Es un regalo.
Es algo que, hermanos, Dios solamente puede dar. Porque por justicia, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tiene misericordia, hermanos. Es una compasión que no merecemos. Porque ahí está, adoraron a este animal hecho en oro. Aún así dice Dios: sí, voy a tener misericordia del que yo quiera tener, y compasión del que yo quiera tenerlo. Después vemos esto, hermanos. Hasta este punto, nadie es injusto por no dar misericordia. Es un concepto que debemos, hermanos, entender. Si no, no vamos a entender nada. A nadie se le puede considerar injusto, hermanos, si no tiene misericordia. Es un regalo, es algo que es su preferencia. Es como una señorita puede decir: ¿por qué no me quieres a otro caballero? ¿Por qué quieres a otra persona? Es porque ella siente, él siente, ¿no? Entonces, hermanos, nunca llamemos a Dios injusto. Porque, hermanos, si Dios no prefirió a Esaú, contemos, hermanos, ¿quién fue Esaú? A ver, Esaú fue un tipo, hermanos, grandazo, pelucón, rubio, fortachón y todo. Pero, hermano, despreciaba las cosas espirituales. Tenía la primogenitura y lo vende, hermanos, por un plato de lentejas. No le interesaba. Y, hermanos, los descendientes de Esaú y Esaú mismo, hermanos, convivían con las mujeres cananeas de ahí. No era. Y eso veían con malos ojos sus papás. O sea, era un tipo así, ¿no? Y posteriormente fue una nación terrible, ¿no? Entonces, diríamos, con razón, Dios no la escogió. Pero ¿quién era su contraparte? Jacob. Era igual o peor, pues. Ladrón, robó la bendición de su hermano, disfrazó, engañó de un tipo, pues también igual. Alguien dijo, hermanos, de repente yo puedo aceptar por qué Dios aborreció a Esaú, pero para mí más difícil es por qué amó a Jacob. Piensen. A Jacob también fue un cúmulo de amargos desconsuelos, ¿eh? Tenía un currículum tremendo de sinvergüenza, ladrón, engañador, terrible este hombre. Pero Dios lo amó. Por eso un predicador dijo eso, ¿no? Sí, puedo aceptar que Dios aborreció a Esaú porque se la merecía, un tipo así, pero a mí más me cuesta entender cómo Dios amó a este sinvergüenza. Y esa pregunta hay que hacernos nosotros, hermanos, todos los elegidos. ¿Qué hicieron ustedes para que Dios les elija? ¿Qué hice yo para ser pastor de esta iglesia? Eso hay que preguntarnos, hermanos. Y nunca, por favor, no pongan méritos. Yo podría decir: es que mi papá fue pastor, ¿no? Tampoco. Es que yo veo un joven más... No, nada. Dios a quien quiere ama. Y en el segundo lugar, vemos la justicia de Dios. Entonces nos preguntamos, Él levanta, hermanos, la figura ¿de quién? De Faraón. Es como si la utilizara. Ustedes saben, en las negociaciones, no deja salir a mi pueblo ya, después regresen. Ven, ahorita creo que la televisión, el canal 5, creo que da los 10 mandamientos y todo. Lean, hermanos. Era un tipo malo, perverso, idólatra, odiaba a Dios, odiaba a los israelitas. Faraón. Y dice la palabra de Dios que Dios endureció su corazón para que no haga caso. Entonces mucha gente dice: es que Dios lo endureció. No, hay que entender, lo que hizo Dios, hermanos,
¿Qué hizo con Faraón? Dios le obligó que actuara conforme a su propio corazón. O sea, eres malo y sigue comportándote malo, caramba, le dijo Dios. Dios no quiso meterse a ablandar su corazón. Sí, eres un perverso. Y sigue siendo perverso para mi honra y gloria. Porque cuando tú no haces, yo levantaré y brillaré. Entonces, gracias a su maldad, mira, hermanos, cómo vio con la vara que hacía Moisés y no creía. Traía a sus brujos igualito, hermanos. 10 plagas. No quiso, no se ablandó. Hasta tuvo que morir su hijo y recién soltarlo. Y después, ustedes ya saben, ¿no? Querían hacerlo regresar todavía. Y ven, y a propósito, como si Dios, hermanos, le puso duro. No es que le puso duro, sino, hermanos, le dijo: compórtate como eres. Malo, y tú estás cosechando lo que has sembrado, la maldad. Entonces, esta aplicación moderna, hermanos, cada uno de nosotros cosecha pues lo que uno siembra. ¿O no? Sí. El malo es el perverso, hermanos. Claro, si él hubiera sido elegido, aceptada. No, pues. Dios, hermanos, cuando el propio hombre, endurece su corazón, lo deja, pues. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, habla de la maldad del hombre, pues, hermanos. Que se corrompieron, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la verdad, terrible, ¿no? La ideología de género. Ayer Rubén me comentaba, hermanos, que en Estados Unidos, mira hasta dónde está llegando. En Estados Unidos, en la iglesia bautista, una mega iglesia, no sé de cuántos tengan, suponiendo que tenga 10,000, hermanos, los ha obligado el pastor para que firmen qué significa matrimonio, relación heterosexual del hombre y de la mujer. Porque, hermanos, no solamente en Estados Unidos, en muchos países, en Sudamérica, en Argentina, en Europa, en España, en América, Estados Unidos, Canadá, la ideología de género, hermano, está arrasando. Hay iglesias de homosexuales. Hablan de Cristo que se acostó con todos sus discípulos. Entonces los matrimonios allá en el protestantismo, en el evangelio, son terribles. Hacen intercambio de parejas, es una desgracia. Y al ver todo eso, hermanos, es que ya el pastor, seguro motivado, movido por Dios, les está diciendo: firmen y acepten el matrimonio como Dios manda. Y solamente dice la 10ª parte afirmado. Y el resto váyanse. Porque a veces estamos con la multitud, hermanos. Conceptos de lesbianismo, todo, y nosotros está ahí. Ay, pobrecito, ¿no? Convivencia, todo, hermanos, toleramos como si nada. Y eso no es nuevo, hermanos. En la época de Nehemías, a Nehemías solamente se le considera como levantador de muros. No, hermanos, estás equivocado. De repente esa es la obra de menor importancia que hizo. Él restauró el culto, restauró, hermanos, nadie en su vez diezmaban, habían matrimonios así mezclados, ordenó todo y los hacía firmar. Y buen tema va a ser, hermanos, para mí, a ver si estudiamos Nehemías, porque ese libro es un libro actualizado. A ver si nosotros, hermanos, tomamos conciencia como cristianos de nuestros deberes y derechos. Muchos de nosotros solamente exigimos derechos, pero no hacemos nuestra responsabilidad como cristianos. Entonces, amados hermanos, nosotros, el hombre, culpa a Dios de las injusticias, sin saber que el hombre mismo es causante de ellas.
Nuestro problema actual, a ver, ¿cómo es, hermanos? Un grupo de personas salen, se están matando, y los que deben solucionar el problema no quieren, han cerrado sus ojos y ahí toda la semana había un viso de solución. De repente ahora, al le dando elección, nada, hermanos. Renuncia, Señor, no quiere. Y parece que nos vamos a acostumbrar. No hay respuesta. Quisiéramos escuchar la voz de la iglesia. ¿Qué decimos frente a esa problemática social? Porque la iglesia no es una burbuja, hermanos. La iglesia es parte de este pueblo. Cristo en su oración dijo: yo te ruego por ellos porque no son del mundo, pero están en el mundo. Y justamente, hermanos, Jeremías les hace una carta a los cautivos de Babilonia. Interesante, hermanos, ¿qué les dice? Por favor, viven una vida tranquila. No estén rebeldes. 70 años van a estar. Por lo tanto, bonito, hagan sus casitas, cultiven, cásense, crezcan, aunque están en otro lugar. Y les recomienda: oren por el rey de Babilonia, porque los beneficios de la ciudad, si les va bien, a ustedes también les irá bien. Nosotros por eso estamos obligados, hermanos, porque se nos vienen días tremendos. No se ha sembrado como es debido, no por falta de insumos. Encima, todas estas huelgas. Encima, hermanos, la verdad, ¿cuánto de dinero se pierde? Ha subido, hermanos, el kilo de papa. Nosotros somos el que hemos inventado la papa en el mundo, ¿no? Los peruanos están comprando 8, 9, 10 soles. Terrible. ¿Y quién paga a la gente pobre? Entonces nos va a afectar. Pero esas decisiones no es de Dios, pues, hermanos. Dios ya no se mete en decisiones, Dios pone. Pero las decisiones son del hombre. Entonces Dios, hermanos, le obligó. Sigue siendo duro, porque cuanto tú eres más duro, mi gloria, mi respuesta será grande. Tú no quieres y te voy a demostrar con proezas. Y no aprendió, pues, no, orejón. 10 lecciones duras Dios le dio y seguía, hermanos. Y se fueron todavía, que vengan, ¿no? Y Dios abrió el mar. Ni ahí, hermanos, y comenzaron a seguirlo y después los tragó, pues. El hombre es así, es terco. Es deporte para nosotros echar la culpa a Dios de las enfermedades, de la mala distribución de las riquezas, de la pobreza y todo, ¿no? No sabiendo que el hombre mismo es causante. Usted sabe, hermanos, cuánto de dinero se roban nuestros gobernantes. 1.000 millones, hermanos, han detectado que el régimen de 2 años ha robado. No, perdón, 25.000 millones de soles. ¿Sabes cuánto cuesta eso, hermanos? Con ese dinero, todos los profesores estaremos ganando siquiera el doble. Habrían mejores hospitales, mejores colegios, universidades, toda esa ratería criminal de nuestros hombres. Y, hermanos, insultar, reclamar a Dios, no. Son estos perversos que un día se enfrentarán a Dios. Ladrones que están saqueando, no están haciendo, no gobiernan, saquean, hermanos, las arcas nuestras. Más bien, hermanos, el Perú, qué rico sería. Con todo eso, casi nuestra economía está por ahí, ¿no? Ahí quitándose. Si no estaríamos ya como Venezuela, que se derrumbaba, ¿no? Con todos nuestros malos gobernantes, hermanos. A ver, desde la época de Fujimori hasta ahorita, terribles. Sáquenme uno bueno.
Acá no sé qué decir que soy keiko, no sé. Piensen nomás, hermanos. La verdad, yo sigo pensando que el pastor no debe dedicarse a la política, pero sí un cristiano, hermanos. Pero los cristianos igualitos, hermanos, se corrompen, son atraídos, seducidos por el poder y comienzan a delinquir. Ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces, hermanos, acá llegamos que Dios lo obliga. Y hay mucha gente. Y quiero, hermanos, tocar a carne. Yo conozco a gente, hermanos, que está más de 20, 25 años en esta iglesia y no quieren entregarse a Dios. ¿Es justo Dios o es un justo? Es que la respuesta, hermano, no eres elegido, pues. Al llamado de Dios tú no escuchas porque quieres, primero priorizas tu fornicación, priorizas tu robo, priorizas las conductas banales de los jóvenes, eso priorizas. Y porque dices, si soy amán ya no lo voy a hacer eso, entonces tú prefieres esa tontería y por eso no aceptas escuchando la palabra de Dios a diario. Y cuando te condenas vas a acusarle a Dios seguramente. En esta iglesia, hermanos, hay muchas cosas que se les dice y no lo hacen. Piensan que yo, no sé, yo me voy a ir a otra iglesia, a otro sitio, igualito va a estar la iglesia. ¿Por qué no cambiamos? ¿Esa es culpa de Dios o es tu culpa? Si tú quieres seguir engañando, es tu problema. Esto es, Dios te obliga a que actúes conforme a tu propia cosa. La oportunidad, todos la tenemos. La palabra de Dios dice, Dios no quiere que nadie se condene. Para que vean, hermanos, lo que estoy hablando me hizo pensar. Cuando era todavía estudiante, en mi ex iglesia todavía, conocí a un muchacho, un poquito menor que yo, o bastante menor que yo, ingeniero, estudiante de la uni, trujillano, de padres bien católicos. Y él, como universitario, casi todos los universitarios de esta temporada éramos ateos, pues, y de la uni más todavía. O sea, su formación, hermanos, todo por parte de los padres, atados a la religión idolátrica católica. Su formación universitaria llevándole al ateísmo. Él un día se va a la avenida Sarumilla, San Martín de Porres. ¿A qué? A recoger una encomienda que le mandaba a su mamá. Pero ve a una multitud en el estadio de la Municipalidad de San Martín, ahora del Cristal. Por curioso, va a ver qué hay, con su bulto en la mano, lógico. Y había una campaña del hermano Gigi Ávila, que la verdad, ustedes lo conocen, no es un predicador, ¿no? Gloria a Dios, digan que aleluya, nada, dos, tres palabras predica. Pero tenía poder, ¿no? Y se entrega con él. Por primera vez escuchó una palabra de Dios, teniendo todo ese trasfondo, y busca, hermanos, una iglesia, y llega a mi iglesia. Y al pastor le exige, quiero bautizarme. Y hermanos, fuimos por él y se bautizó en este río Chillón, asqueroso, lleno de heces. Ahí se bautizó él. Ahora además casi es pastor, ¿no? Le gusta, predica en la universidad, es profesor de la Lima y todo. Una sola vez escuchó. Pero yo conozco, tengo parientes, hermanos, 40, 50 años, todos los días y nada. Es que no son elegidos, pues, hermanos.
Lamentablemente, hay que aceptar eso. No son escogidos. No es que Dios es injusto. Dios da oportunidad a todos. Si no, hermanos, viven de acuerdo a su duro corazón. Y quiero ejemplificar, hermanos. Cristo pone esta parábola de un hombre, padre de familia, dice, tenía en su viña un trabajo grande. Entonces él llama, ¿no?, a la gente y les dice: les voy a pagar un denario, es decir, 100 soles les voy a pagar, por favor. 8 de la mañana, se van una cantidad y se da cuenta que no necesito más. 10 de la mañana se van. Había gente vagando: oye, muchachos, ¿quieren trabajar? Sí, les voy a pagar lo que es justo, venga. 10 de la mañana entran y ve que falta. Mediodía se da un paseíto por ahí: oye, ¿no quieres trabajar? Sí, es que ya se los doy. No te preocupes, te voy a pagar lo que es justo. Bien, hermanos, 3 de la tarde, 1 hora faltando ya para el término de la jornada, sigue metiendo. Y después termina, hermanos, la jornada. A su mayordomo le dice: paga primero a los que han venido último. Y se asustaron. Entonces dijeron: pues a mí me dará, si 100 soles va a pagar, bueno, me dará 5 soles. Algo es algo, ¿no? Salvé el día. No, les paga 100 soles. Oye, sí, nada nomás. Imagínate, hermanos, un tipo que vino y recibe y se va. Caray. Y los que entraron a las 8 dijeron: ay, pucha, mira, ese pata le hará, a nosotros nos dará pues 1000 soles. Claro, nos hemos masacrado todo el día y han ido, ¿no? Les da 100 soles también. Y casi lo matan. ¡Caramba, eres un injusto! ¡Qué desgracia! Ellos han venido un ratito y mira, nosotros todo el día hemos sudado. Ellos casi ya no han trabajado nada. Y le dije: amigo, ¿qué daño he hecho contigo? Cuando te contraté, ¿cuánto te dije que te iba a pagar? 100 soles. No te estoy dando menos. Te estoy dando, pero ¿a ti qué te importa mi voluntad? Con mi dinero yo puedo hacer lo que quiero. No te estoy haciendo nada a ti, por favor. Y se fueron mascullando, hermanos. Y termina la historia cuando dicen: los postreros serán los primeros. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo conocí, hermanos, a una mujer, tenía más de 80 años. Era mamá de una hermana que asistía a esta iglesia. Vino, hermanos, lo trajo, y en el primer mensaje recibe a Cristo. Y estuvo 1 mes y se muere. Tenía que predicar esto, pues, hermano, ¿no? Y su hija, como ya su mamá ya pues está en el cielo, ya se ha ido a otra iglesia, ¿no? Así es. Ahí ves, hermanos, no es que Dios es injusto. En su mente, ¿no? Ay, qué cosas para decir, pero nunca podemos acusar de Dios que es un injusto. Al que quiere endurecer, dice: endurece, y tiene misericordia del que quiere tenerlo. Es de Él, su potestad, su soberanía. ¿Han visto esta película? En el YouTube, véanlo, hermanos. Un poco fuerte la película, pero es linda. Es un hombre, Hopkins, el que actúa, Prit es uno de ellos, el otro es otro. Son 2 hermanos. El Bat es lo peor, ¿no? Pero era el más querido por su padre. ¿Cómo lo quería? En cambio el otro era universitario, abogado, pitudo, con hermanos. Hasta el final el papá lucha por este tipo, ¿no? Pero era el papá, ¿no? Así, ¿no? La verdad, cuando estaba haciendo este mensaje se me vino esta película. Véanlo, hermanos, en la tarde, en la noche, leyendo de pasión, para que vean, hermanos, siendo papá, no veo el comportamiento. El otro era más perverso, pero era amado, querido, hasta por toda la gente. El otro, en cambio, era pues más pituco, ¿no? Más sobrio, universitario, se metió, era congresista. El otro nada, pero su papá moría por el chico. Y
¿Qué le vamos a decir? No era injusto, se lo quería. Uber. Bueno, voy a leer, hermano. Aunque 100% no comulgo, pero este es un gran teólogo. Dice así: Dios no es injusto al escoger salvar a algunos y no a otros, porque nadie tiene el derecho de ser salvo. Es decir, Dios no debe la salvación a nadie. La salvación es enteramente un asunto de la bondad de Dios hacia personas que no la merecen. Que levante la mano a alguien que merece la salvación. Sí, pues es así. Pero hermanos, va a levantar en muchos de ustedes. Va el pastor que está diciendo. Bueno, hermanos, yo soy como Lutero. Demuéstrenme bíblicamente que estoy equivocado, nada más. Que las asambleas dicen, que tal pastor dice, no me fastidien con eso. Demuéstrenme bíblicamente. Ahí hay 200 versículos que sustentan la elección de Dios, hermano. No hay una doctrina tan, hermanos, atestado de versículos bíblicos sobre la elección. No hay. Los saludos, ¿no? A todos los salvos, dicen, ¿no? A todos los escogidos, paz y Dios. Pero dice lo mismo. O sea, Cristo. El último punto, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué la elección? ¿Qué de la elección? Si no es por obras, que no es justicia, entonces, ¿qué cosa es? Dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo. Yo quiero ser salvo, ¿no? Todos, ¿quién no quiere? No depende del deseo ni del esfuerzo humano. Entonces yo voy a crucificarme, no voy a hacer la penitencia y voy a hacer todo. No depende. Dice, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Estamos en las manos de Dios, hermanos. Es de su misericordia. Y peor dice, así que Dios tiene misericordia del que Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Romanos 9, versículos 16 y 18. Entonces, hermanos, nosotros somos elegidos no porque merecemos por nuestras obras, no porque somos de un linaje, no porque somos de Maranata, porque eres hijo de un pastor, abuelo, eres nieto, tataranieto, no sé de quién. No, por nada. Eres blanquito, simpático, ojos verdes, tampoco. Es, hermanos, de acuerdo a la misericordia de Dios, porque Él dice, Dios tendrá misericordia en el que Él tenga misericordia. Si vemos acá, hermanos, un retrato muy bonito, Uber. Es, hermanos, por un gran pintor, Rafael Sanzio. Es la mejor pintura del hijo pródigo. Si no me gustó la parte, hermanos, cuando se arrodilla ante su padre y el padre lo acaricia, ¿no? Y ahí se habla, hermanos, de la parábola del hijo pródigo. Representa la misericordia de Dios. Hablan que el padre tenía ojos de misericordia, brazos de misericordia, voz de misericordia. ¿Lo perdona a quién? A un sinvergüenza. Era un hijo, hermanos, que tuve el atrevimiento de pedirle todo el dinero. Era en esa vez, hermano, un atrevimiento feroz. Desprecio al padre que le pide su diezmo, perdón, su herencia, ¿no? Y el padre le da. Y se larga, pues, hermanos, a una ciudad y lo malogra todo, ¿no? Pisó lo último, hermanos. Y en desesperación el regresa, no para volver a ser hijo, ¿no? Sino para ser un trabajador, porque se moría de hambre. Y regresa, ustedes ya saben eso, hermanos. Lo abraza y lo besa y con eso demuestra que seguía siendo su hijo.
El hijo pródigo mereció la misericordia de su papá, pero era su papá. Uno piensa, ¿no? La gente piensa porque eso es papá, estás obligado. No, bíblicamente no es así, hermanos. La responsabilidad es de cada uno. No, es que yo soy su papá, ¿qué voy a hacer? ¿No? Decimos y hacemos, ¿no? Pero en realidad no estamos obligados. Dios no estuvo, el papá no estuvo obligado a darle misericordia. Pero como Él es misericordia, hermanos, extendió sus brazos y le acogió a un mal hijo. Y eso representamos todos nosotros. Por eso mi pregunta, hermanos, acá, ya para terminar. Uber. Nosotros, si la elección, dicen, no se basa ni en el esfuerzo, no se basa en el fe, ni en la fe, ni en el deseo, sino en la misericordia. Mi pregunta es, ¿nosotros merecemos la misericordia? No, porque ¿qué es misericordia? Es algo inmerecido, o sea, ya por lógica, ¿no? Por construcción de términos, no merecemos. Porque no merecemos lo que no merecemos, pues, porque la misericordia es algo que no merecemos. O sea, es una pregunta redundante para que piensen, ¿no? Así, no merecemos, porque misericordia significa compasión que no merecemos. Entonces, ¿cómo vamos a merecer? Pues entonces, ¿no? Porque la misma palabra te dice que nosotros no merecemos. Pero, hermanos, Dios nos dio, pues te eligió. Y eso, hermanos, ¿qué va a incidir en nosotros? Muchas respuestas. Voy a leerles, hermanos, el credo de los valdenses. ¿Saben alguien quiénes fueron los valdenses? Porque si no, ¿para qué? No le van a dar importancia. Era un grupo protestante, hermano, antes de Lutero todavía, por un hombre que se llamó Baldón, que estudió la palabra de Dios y comienza, hermanos, a rescatar mucho más antes que Lutero. Formó una comunidad cristiana pura. Se salió de la influencia católica romana idólatra y cultivaron esa comunidad, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. La verdad, muy poco se habla de esto de los valdenses. Y en su credo escriben esto: que Dios salva de la corrupción y de la condenación a aquel que Él ha elegido desde la fundación del mundo, no a causa de ninguna disposición, fe o santidad que Él hubiera previsto de antemano en ellos, sino por su pura misericordia en Cristo Jesús su Hijo, dejando a un lado a todos los demás según la irreprensible razón de su soberana voluntad y justicia. Está en su credo, hermanos, como nuestro credo en Dios Padre, todo, y así está en el credo de los valdenses. Ellos no discutieron nada. Vuelvo a repetir, Dios salva, dice, de la corrupción y de la condenación a aquellos que Él ha escogido antes de la fundación del mundo. Y ustedes pueden ver en Efesios 1:4, hermanos, dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero esto, hermanos, ojalá que si quieren la mitad de ustedes, ¿qué harían, hermano? Solamente, a ver, una pregunta para cualquiera de ustedes. Si tú sabes esto y estás sentado y te sientes elegido, ¿cuál es tu respuesta para Dios? ¿Qué harías tú entonces? ¿Seguirías cuestionando? Siempre, ¿no? Hay gente que defiende a Judas. ¿Por qué a Judas sí lo condenó y por qué a Pedro sí lo salvó? Algo así, siempre va bien. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué respuesta, qué te motiva, qué te dice a ti tu elección? ¿Alguien? ¿Qué te obliga, en otras palabras? ¿O qué te, no sé, creo no me he dejado entender? Si tú, hermanos, te consideras, porque estás acá y Dios te ha elegido y todavía te está poniendo en un sitio
y te está dando que tú cumplas el propósito de Dios y todo eso. ¿Eso te motiva en algo? A ver, respuestas. Claro, hermanos, es agradecer, vivir una vida agradecida, Señor. Si tú, no es que yo pensé que por mis esfuerzos, porque yo he tenido fe, no, me habías elegido tú, Señor. Entonces toda tu vida, hermanos, en alegría, como Pablo, se apartó de toda su vida mundana y se dedica a las cosas de Dios. Claro, su vida es de agradecimiento, hermano. Entonces, yo ya no soy pues adúltero por agradecimiento a Dios. Ya soy honrado, aunque quisiera robar, ya quisiera mentir. Tengo una vida de santidad, no para que irme al cielo, ya no, sino como un agradecimiento a Dios por haberme escogido, por haberme amado y por haber tenido de mí misericordia. Eso es la única, hermano, no hay más. Creo que la mayoría no son escogidos, ni les interesa. No les da. Yo pensaba que iba a decir un aplauso, ¿no? Pero ya no sirve. Ya no sirve, hermano. No. Eso no sirve, eso no sirve. Dios no te acepta eso, hermanos. Tiene que ser algo. El amor es algo que nace, ¿no? Un gloria a Dios, un amén, un aleluya, es algo espontáneo. Yo nunca voy a decir, a ver, aplauso para eso, jamás. Si no, la verdad pensé que arrancaban, pero ¿están asustados o no creen, no? Esa es la única razón. Bien, pero acá, hermanos, el hombre, ¿cómo contesta? Y Pablo recrimina y dice, ¿no? Claro, lejos de vivir una vida de agradecimiento siempre, hermanos, el hombre cuestiona. Entonces, ¿por qué si Dios me ha elegido y por qué me hace responsable? Dice el versículo 19. Y Pablo contesta y dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló? ¿Por qué me haces así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otra para fines ordinarios? Romanos 9, 20, 21, depende. Todos tenemos el mismo material, hermanos, de barro, todos somos barro, y Dios estaba haciendo, y en eso aparece un Pablo. Estaba haciendo y aparece un Maduro, ¿no? Sí. En la Biblia, hermanos, aparecen hombres monstruos con hombres grandes y buenos, un Josué. Pero también aparece un demonio, ¿no? Pero todos son del mismo barro. ¿Y quién las hace? Cristo, Dios. Y el barro no va a cuestionar pues al que lo hace. Dice ahí, unos para usos viles y otros para usos finos. Dios nos hace. Y como vuelvo a decir, hermanos, nosotros no podemos jamás cuestionar a Dios. ¿El por qué? Porque Él tiene el derecho. ¿Por qué? Porque es soberano. Sí, Él es soberano. Y toda decisión no te va a consultar a ti, pues. Uber. Y da un vuelco, hermanos, como una lógica, ¿no? Los judíos que querían ser todo, mira, fueron arrebatados. Ahorita los judíos, hermanos, si mueren tal como están, se condenan. Tienen que buscar a Cristo ellos ahorita. Y hay buenos judíos cristianos, ¿sabes? ¿Para qué? Pero el resto no, a pesar de que son un pueblo escogido por Dios. Pero, hermanos, en Oseas, que hemos terminado de ya estudiar, dice, ¿no? Así dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a lo que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les diga, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Él nos pertenece a nosotros. Nosotros somos gentiles, un pueblo olvidado, odiado por los israelitas. Pero, hermanos, Dios en su infinita bondad, poder y misericordia nos ha llamado y formamos parte de ese Israel como hijos adoptados.
y lo que nos requiere, hermanos. Entonces, en vez de estar peleando, cuestionando, ¿no? Agradecer a Dios. ¿Cómo yo no puedo agradecer, hermanos? Que Dios me ha escogido como pastor en esta iglesia. No sé hasta cuándo, la verdad. De repente, días más, días menos. Eso ya no me importa. He dado 23 años de mis mejores años a Dios. Y estoy esperando, hermanos, que alguien me suceda. Y lo va a hacer con bastante cariño. Pero yo quisiera que alguien me suceda de esta iglesia misma. Ese sí mi deseo. Pero no quiero aferrarme también, hermanos. Sí, hermanos, he visto desfilar acá a todos los jóvenes, ahora son profesionales, niños que se levantan, hermanos. Gloria a Dios. Estoy muy contento. ¿Por qué no estar feliz, hermanos? Vivo una vida muy agradecida de Dios, porque tuvo, ¿no?, su misericordia a un tipo que no merecía nada, de darme, hermanos, un espacio en esta iglesia, en el corazón de ustedes. He llorado, he reído, he casado, he bautizado y formo parte de ustedes hasta cuando Dios permita. No, y ese es, hermanos, la elección de Dios. Entonces vamos a concluir, hermanos. Ahí está la elección de todas estas personas, te jala uno, pues. Esa es elección. Entonces la elección de Dios, concluyendo, hermanos, no es por méritos, ni por esfuerzos, ni por el color de la piel, ni porque eres tataranieto de Lutero, ni terminamos, hermanos, con este texto, gloria a Dios. Un texto, hermanos, que el mismo Pablo, ¿no? Pero es de otro capítulo, de otro libro. Pero es igualito, ¿no? Dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios. Ahí es lo que voy, hermanos. Dice: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Está hablando Pablo, ¿no? Hermanos amados en el Señor, porque desde el principio, lo he puesto en negrito, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¿No? Me está diciendo para que vengan a la Maranata. No. Maranata es un medio. Dice: desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Agradecer a Dios.